Somos lo que conversamos. Conduce Ricarte Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, somos lo que conversamos. Desde acá a la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, un capítulo más de este programa de conversación, de tertulia, con Patricia Arancibia Clavel, historiadora destacadísima, doctora en historia. Muy bien, bienvenidos. Luis Eduardo Escobar, economista, famoso economista, exfuncionario internacional. Muy destacado. Destacadísimo. Y vamos a echar de menos a Sergio Mico hoy día, nuestro cientista político, abogado, doctor en filosofía, muchas cosas, pero... Él está haciendo una clase de Rousseau. De Rousseau. ¿Tú sabías? Sí, mira. Jacques Rousseau. Sí, nos deseo mucho éxito en el programa y que él y Rousseau estarían con nosotros. Bueno. Quizás nos hubiera gustado que estuviera Voltaire en una de esas, porque también Rousseau es muy importante, pero Voltaire es el hombre, digamos, de la opinión. Sí, claro. Pues le vamos a pedir que traiga esa estatuita que tiene, ¿no? Ese busto de... Sí. Tiene uno de Voltaire, otro de Rousseau, de Aristóteles. Vamos a llenarlos acá, ¿no? Fue Voltaire el que dijo, daría mi vida para que tú pudieras... Creo que sí. Para que tú puedas hablar. Es decir, dar tu opinión. Para dar tu opinión. Sí. Aunque yo se le atribuye a él. Por eso te digo que Voltaire es un personaje que podría estar presente aquí. Perfectamente. Bueno, y Ricarte Soto, que no pudo tampoco hoy día venir, por eso este humilde servidor hace de conductor. Bueno, hay mucho tema esta semana, ¿no? El que está más fresquito, hace pocas horas, ¿no?, de ayer, la encuesta de Mar, en que parece que por fin el presidente Piñera empieza a despegar un poco, por lo menos dentro de la derecha, recuperando su público más duro, aunque el índice de rechazo sigue muy alto. ¿Qué te parece a ti, Pati, este repunte? Quizá, no sé si marque tendencia. Bueno, yo quisiera que marcara tendencia, obviamente. No puedo hacer ahora alegrarme más de la tristeza que tenía cuando le iba mal. Es decir, lo que te quiero decir es que tenemos que ser algo consecuente, por lo tanto, yo creo que las encuestas son simplemente un fenómeno, una radiografía del momento, una fotografía. ¿Qué habrá influido? Yo creo que el 21 de mayo fue importante. Yo creo que lo que hizo el presidente el 21 de mayo con su discurso, a pesar que fue tan denostado por muchos personeros, sobre todo de la Concertación, me llamó la atención, por ejemplo, Osvaldo Andrade, que fue tan requete duro y tan demoledor, digamos, en sus apreciaciones. Pero yo creo que... Yo no me acuerdo lo que decía Andrade, pero sí me acuerdo que gran parte de la crítica era por que no se le creyó ese perdón tan rápido y a la pasada que hizo, yo creo Ni que se sabía sobre qué. Sí, yo creo que hay varios elementos. El primero, que realmente la gente está empezando a notar las leyes, los cambios, digamos, toda la gran obra que ha hecho el gobierno en materia de sueldo ético familiar, en materia, digamos, de postnatal. A tu entender, ¿da para el gran? Sí, bueno, tú sabes que yo soy hiperbólica para todo, pero pero en serio yo creo que se está notando lo que antes eran solamente pequeños anuncios y para algunos letras chicas. Esa letra chica está llegando a la gente, ese es un punto, y por lo tanto yo creo que se puede marcar tendencia en la medida que eso vaya llegando. Y segundo, yo creo que influyó, siendo tan difícil, yo creo que por un hombre como Piñera, pedir perdón por las expectativas que generó, por quizás haber dicho en algún momento de mucha soberbia, en 20 días hago lo de 20 años. Es decir, pero ¿te parece que no nos metamos lo del perdón? Porque yo tengo la idea que en la última tertulia que tuvimos ya hablamos bastante de eso y no nos pusimos de acuerdo, por supuesto, ¿no? Para ti era perdón, para Luis Eduardo, no era, ni para Sergio Mico no era perdón. Pero tú... No, para cerrar, nomás eran, yo diría 2 puntos. Uno, como te digo, la labor del gobierno que está llegando a la gente. Y esa especie de perdón. Y esa especie de perdón y una
y una también claridad cada vez mayor de que la desconcertación está más desconcertada que nunca. Entonces yo creo que esos tres elementos están ayudando a que ojalá sigamos en esa tendencia, pero me gustaría... ¿A cuánto tendría que llegar si recluta por lo menos a la derecha tradicional? La centro-derecha tradicional, yo te diría, es 44,5, 45%. ¿Es el voto de derecha normalmente? Fue el derecho. Fue la derecha, fue la que votó por el sí. Si volvemos a lo antiguo, 44,4, 44,5%. ¿Qué opinas tú, oye, Luis Eduardo, de esta afirmación de que votaron por el sí? Yo creo, no, de ninguna manera. Oye, pero sí. Yo conozco mucha gente que votó por el sí ante el desconcierto de qué es lo que significaba el cambio de régimen. Pero yo pensé que me ibas a negar la cifra. No. Pero y la votación de la BIM fue más alta, ¿no? Y bueno, y la de Piñera que sacó 51%. Y Piñera que ganó la elección. Pero yo creo que la derecha en Chile representa el tradicional tercio nomás. Y lo que tiene hoy día el presidente Piñera es el tercio que le corresponde. Y él llegó al tercio tradicional de la derecha. Cualquier crecimiento sería empezar a sacarle, ovejitas al rebaño ajeno. Bueno, o que su gobierno tiene más aceptación. Yo diría que de ahí a que eso se transforme en votos en una próxima elección hay un salto más o menos grandote. Como quedó demostrado en el caso de la presidenta Bachelet, que se fue con 80% de aprobación, más o menos, ¿no? Y sin embargo ganó Piñera y no ganó la Concertación. ¿A qué atribuyes tú este repunte de Piñera para por lo menos estar calzado, según la encuesta de Mar, con el voto que tú dices que es el voto tradicional de derecha? Dar alguna cosa positiva. No, pero, mira, a ver, yo pero tírate con algo. Pero claro, las 40 lucas del bono. Claro, por ejemplo. Eso yo creo que eso tiene algún impacto. No, pero más allá de las 40 lucas, que yo creo que a pesar de todas las críticas que siempre se han hecho de cuando este gobierno estaba en la oposición, los bonos en realidad tienen esta cosa populista, ¿no? que ayuda a los buenos, pero claro que sí, le ayudó mucho. Y los programas de empleo y qué sé yo, durante la época de la crisis, y todo eso, cuando la gente siente que hay lucas para ellos, se sienten más, creen que el gobierno lo está tratando mejor y en consecuencia la popularidad del gobierno mejora. El postnatal son más yo creo que ahí hay una cosa que tú planteaste que a mí me parece que eso sí es correcto y yo creo que eso sí afecta directamente la vida de la gente y que tiene que ver con el postnatal de 6 meses. El 99% yo creo que eso, de las 97% de las mujeres lo están usando, ¿no? Y yo creo que eso sinceró una situación que anteriormente era muy incómoda para el sistema de salud, era muy incómoda para las madres, y ni hablar de los bebés, mucha licencia fulera, digamos, para ponerlo en buen chileno, y eso cuando la gente opera al margen de la ley es complicado. Aunque haya ciertos grados de aceptabilidad social, es complicado. Así que yo creo que en ese sentido... ¿Va a marcar tendencia? ¿Tú que eres experto en encuestas, Eduardo? Soy una llegada a esta cosa de las encuestas. Mira, eso es más difícil de predecir, porque es difícil mantener grados de popularidad cuando uno llega a puntos máximos, aunque en términos estadísticos los máximos sean locales, digamos, se refieren a periodos relativamente cortos. Yo esperaría por el bien del gobierno y por el bien del país que la popularidad del presidente Piñera se mantenga por encima del 30%, por lo menos. Creo que es muy malo cuando el gobierno tiene grados de aceptación. Como le pasó a Alan García en Perú, ¿te acuerdas? Como Alan García, o como hemos visto en Perú consistentemente, que los gobiernos se van erosionando y a veces han terminado bastante por debajo del 20. Pero es bien interesante lo que planteas tú, y ahí hay una diferencia, no sé qué opináis tú, Federico, pero yo creo que si tú miráis históricamente para atrás, claro, lo que señala Luis Eduardo de los 3 tercios es cierto, pero hoy día estamos insertos, nos gusta o no, y somos todos muy críticos de eso, del sistema binominal, y lamentablemente Chile está dividido en dos. Estuvo dividido en el tiempo de gobierno militar y estuvo dividido en la Concertación. Y cuando se midió, de alguna manera, digamos, las fuerzas de lo que es la centro-derecha y lo que era, digamos, la centro-izquierda, se midió para el sí y el no. Después, digamos, de un gobierno militar que tenía muchas dificultades, que tenía, digamos... ¿Cuánto sacó Pinochet? 44, pero déjame seguir con esta lógica. 44,3. Y si es así, quiere decir que Piñera le faltaría incluso un poco más del 10%, 11 11 puntos,
para porque llegar... tiene mucho descontento dentro de las Fuerzas Armadas. Espérate, y allá yo. Sí, pues ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los 11 puntos que faltan? Ojo, porque son 11 puntos de derecha en general. No, yo te diría... ¿No serán los empresarios los que están faltando por ahí? Bueno, si queremos hilar con otras cosas, sí, pero yo creo que hay un descontento al interior. A ver, Piñera llegó al 51, a ver, es decir, por lo tanto le falta bastante, no le faltan los 11 para los 44. No, pero para la derecha, para lo que tú dices que es la votación de... Yo creo que hay un descontento en una parte de la derecha, que pensaba que se iba a hacer un gobierno de derecha, y lo que hemos visto no es un gobierno de derecha. ¿Qué es lo que es un gobierno de concertación? No, es un gobierno, digamos, que ha estado adecuándose, que está siguiendo más bien en líneas globales las políticas, más bien... socialdemócratas que de libre mercado y que de centro derecha. Yo creo que el Estado subsidiario, ponte tú, que es una base fundamental para un gobierno de derecha, hemos visto que no ha estado en el centro de la agenda. ¿Se le está faltando la derecha dura? Claro, yo creo que la derecha dura, pero más que la derecha dura... Me interesa lo de los empresarios porque ha habido bastante intervención en el último tiempo de empresarios relevantes, de una u otra forma, que han marcado una diferencia con el gobierno y un llamado de atención, ¿no? A mí me gustó lo que mandó hace pocos días Luis Eduardo para que lo leyéramos. Yo no lo había visto, creo que en la tercera, un artículo de Engel en relación justamente cómo los empresarios están de alguna manera poniéndole un coto, ¿no es cierto?, poniéndole freno a este apoyo maravilloso que, por ejemplo, Somerville le daba a Lago. ¿No es cierto? Lago era... A Michelle Bachelet mucho más. Y a Lago y Michelle Bachelet eran digamos, yo amo a Bachelet, yo amo a Lago. Eso no lo hemos visto, digamos... Los dirigentes empresariales andaban con una chapita. Andaban con una chapita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado empresario, el Estado más bien subsidiario, es decir, el sector privado bien potente, está hoy día siendo arreglado tú cada vez. Me estás respondiendo mi pregunta. ¿Quiénes son los que faltan? Falta una parte de la... Falta una parte de la... Es que no es dura. ¿No? Yo creo que falta una derecha que es mucho más principista que asistencialista y que concreta. Una derecha más bien intelectual, más ideológica. Ellos estarían faltando seguramente. Falta absolutamente la familia militar. La familia militar... El mundo de derecha dura dentro de la familia... familia militar. Son dos cosas distintas. Son las dos cosas. Suma. Esa derecha, digamos, que le falta digamos, la visión, la pepa, digamos. Yo te entendí. Las Fuerzas Armadas en líneas generales, que es un mundo que va más allá. Oye, ¿por qué tú piensas que las Fuerzas Armadas votan siempre por la derecha? No, para nada. Las Fuerzas Armadas en general han sido históricamente socialistas. Pero por eso, históricamente, entonces quiero que me explique esa parte. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas, a través, digamos, sobre todo de una serie de conversaciones que hubo en su momento entre el presidente Piñera y las Fuerzas Armadas, les prometió muchas cosas. Y esas cosas no se han ido cumpliendo y ha ido generando un gran dolor, resentimiento, rabia, que se ve, digamos... Pero eso con la oficialidad, que más vinculada a lo que fue la dictadura militar. Yo te diría que es la oficialidad. Pero eso no necesariamente el voto yo estoy hablando del ejército en retiro, de las Fuerzas Armadas en retiro. Ese mundo, ese mundo. Pero es que ese es un mundo muy grande. Porque el mundo de hoy es una incógnita. ¿Por ese otro votan mundo, los militares hoy día? Claro. Pero ese mundo, porque tú me estás preguntando, ese mundo yo te también diría no lo tiene. Que le hizo la Cruz. Estoy de acuerdo. Y también le hizo a la Cruz, a mi juicio, todo el grupo que estaba muy decepcionado de la concertación y de los gobiernos de la concertación, un grupo demócrata cristiano sobre todo, que creyeron que en un momento determinado... No, pero eso nunca fueron de derecha, no te pases. Pero ¿por qué no? Pero tenían una mirada mucho mejor. Vamos a hacer un intermedio que me están mucho más de derecha que de izquierda la mirada demócrata cristiana. Vamos a seguir después, me gustaría la opinión de Luis Eduardo sobre esto después. Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos.
y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos y volvemos al tema en que estábamos, por lo menos para cerrarlo. Luis Eduardo quedó ahí a mitad de palabra. Con la bala pasada. Con la bala pasada, como dicen. No, eso es muy militar. Oye, respecto a quiénes son los que faltan para esta teórico porcentaje habitual de la derecha post-dictadura, que según Patti es del 40 y tanto %, tú dices que no, que es del 30 y tanto, pero si partiéramos de la base de lo de la Patti, una cosa hipotética a fines de conversar, ¿quiénes faltarían entre el 33% que en la foto de Aymar aparece apoyando al gobierno y los 40 y tanto % que dice la Patti que serían votos de derecha? Y el 51 que apoyó. ¿Quiénes Bueno, faltarían? yo estamos de acuerdo metido dentro de la hipótesis que tú planteas, con la cual discrepo. ¿No? Y discrepo en una línea, digamos, por lo siguiente, porque si uno mira la primera vuelta, que yo creo que es más representativa de cuál es la inclinación a votar de la gente, ¿no? Tú tienes el candidato del 29%, como le dijeron en algún momento, Eduardo Frei, Piñera, que tenía 30 y algo, o no, 40%, ¿no? Más o menos de ese orden, y Meo, que tenía... Bueno, pero hablemos de 40. ¿Quiénes faltan entre el 33 y el 40 en ese ahora, sentido? yo creo que un sector que falta, y que la Patti se resaltó sistemáticamente, tiene que ver con el empresariado. No me dieron tiempo. El empresariado, si es que estás hablando muy largo ahora. Y que eso es muy fuerte, que un empresariado esté fuera de los adherentes de un gobierno de derecha. Yo sospecho que entiendo por qué se nos salta, pero porque en realidad ese es el grupo de referencia de Sebastián Piñera. Digamos, Sebastián Piñera se ve a sí mismo como un empresario exitoso. Entonces, esa fue la imagen que vendió para la campaña, ¿no? Claro, que él tenía las prácticas de gestión del sector privado y en consecuencia era capaz de movilizar el país de una manera que en la práctica no le ha resultado posible hacerlo. Entonces yo en eso, si uno no tiene, además, para qué hacer grandes interpretaciones, basta con leer los diarios y escuchar a los grandes empresarios en Chile respecto de su posición, de cómo lo está haciendo este gobierno en resolver lo que se consideran los nudos gordianos de la economía chilena. Y eso tiene que ver con temas como los conflictos sociales, tiene que ver con los temas ambientales, tiene que ver con el tema de energía y tiene que ver con el tema de qué va a hacer este país para crecer en el futuro. ¿Y qué semáforos para crecer en el futuro sin aumentar la brecha de desigualdad que genera... Porque eso a los empresarios les preocupa menos. Pero eso ya importa, pero claro, varias de las intervenciones empresariales, porque hay conciencia de que eso trae inestabilidad. Bueno, yo creo que esa es una conciencia creciente. Yo creo que hace, digamos, 5 años atrás habían algunos empresarios que ya se habían dado cuenta, y los eventos de 2011... lo mismo con hoy las día, bombas, etcétera, todas las etcétera. intervenciones... Yo creo que ya es una cosa que se está instalando, sí, ¿no? Pero tradicionalmente a los empresarios les importaba harto menos, digamos, no había razón para preocuparse por eso. ¿No crees en eso? No es que yo haya descartado a los empresarios dentro, digamos, del núcleo de personas que yo estaba sumando a lo que faltaba al 40 o 50%. Sino que la Patti va tirando, ahora va al 50. Es que a medida que tú me estás dando champaña, yo me entusiasmo, digamos. Pero yo y creo que en esto vas a compartir conmigo, Luis Eduardo. Yo pongo a los empresarios en líneas globales dentro del núcleo de la derecha que ve que los principios por los cuales se suponía que este gobierno iba a luchar, que era un Estado subsidiario de verdad, un Estado que bajara impuestos como una cuestión como obvia, digamos, para un mejor crecimiento. Que privatizara empresas, y siguiera, digamos, la línea de Frei Ruiz-Tagle, que era muy rara la línea de Frei Ruiz-Tagle, pero que siguiera de alguna manera la línea de Frei Ruiz-Tagle. Entonces, no es que yo no quiera mencionar a los empresarios, sino que simplemente los inserto en líneas muy generales dentro de esa derecha principista
que de verdad cree que hay otras fórmulas que no son las socialdemócratas o las asistencialistas para poder alcanzar el crecimiento, para poder hacer que este país sea mejor. Y en ese sentido es por eso que los eliminé, pero están dentro. ¿Qué les parece que pasemos? Yo sospecho, pero me entiendes, ¿no? Sí, entiendo, pero no, yo sospecho de que los empresarios se han dado cuenta en los últimos años que esto del Estado subsidiario en realidad es más o menos equivalente a lo que Chávez alguna vez llamó el capitalismo salvaje. Cuando uno mira a los partidos de derecha en Europa, ellos hablan de disminuir los impuestos, pero hablan de disminuir los impuestos de tasas marginales, que en el caso de los países nórdicos llegan a más del 60%. Hablan de reducir el Estado en un Estado que está metido en todo, ¿no? Nosotros estamos a tal distancia de eso que a mí muchas veces me sorprendió escuchar a Chirac, por ejemplo, en sus discusiones internacionales, o el mismo Sarkozy, hablando de niveles de protección social que aquí en Chile son insospechados como derechamente intocables. Entonces, yo sospecho de que los empresarios que se mueven más alrededor del mundo, que están más en contacto con lo que pasa en el resto del mundo, son menos principistas de lo que la gente les asigna. Pero yo creo que ellos tampoco están apoyando a Piñera, aparentemente. No, por lo mismo. Ser principista no significa ser partidario de un capitalismo tú hablas de salvaje. algo más ideológico. No, yo estoy pensando pero de reducción de impuestos. En el Vigi, por ejemplo. Sí, pero en un Cáceres, en libertad de desarrollo. ¿Qué piensan? Son mucho más ideológicos. No, pero ¿qué piensan esos empresarios? Esos empresarios piensan. ¿Y cuál es su ¿Por meta? qué votarían ellos por Bachelet? No, ¿ellos qué piensan? Yo creo, ellos piensan que se está perdiendo todo un espacio y un tiempo súper importante para poder seguir creciendo, para favorecer. ¿Qué opinará esa gente, para que avancemos a otro tema Sí. que tiene alguna vinculación? ¿Qué opinará esa gente tan ideológica de lo que ocurrió en la Universidad del Mar, con lo que ocurre con el lucro en la educación superior, que teóricamente está prohibido lo que hemos según dicho ley? siempre, lo hemos hablado 1 y 1000 veces, y yo creo... Pero yo sospecho que yo sospecho que ahí ellos se bajan de una manera distinta en ese tema. Porque yo creo que para ellos que la educación tenga fines de lucro les importa un bledo. Para ellos ese no es el tema. El tema es el tema para ellos no es el tema, eso es lo que ellos quieren. Claro, ¿no? Ellos creen que con toda probabilidad, lo dudo, pero que con toda probabilidad la educación mejoraría si acaso tú dejaras libertad de acción. Pero es muy raro porque fue bajo el régimen de ellos, fue bajo el régimen militar, donde ellos fueron los que armaron el nuevo estatuto de la educación, dejaron la educación universitaria sin fines de lucro, sabiendo que en definitiva... porque no se imaginaron, porque la gente que redactó eso, cuando tú hablas con la gente que estuvo en el gobierno en ese periodo, la gente que redactó esa ley no se dieron cuenta, no se imaginaron de que las universidades podían ser... que una universidad privada pudiera generar lucas. Entonces, el hecho de que fuera sin fines de lucro no era tema. Porque el resto no era tema. Después lo que ocurrió es que los abogados tributaristas inventaron, claro, cómo le cobramos a este negocio. Y entonces tú tienes universidades que derechamente son un negocio. Ahora yo creo que han sido formadas. Esta Laureate International University es un negocio. Es un negocio de la educación con fines de lucro y está súper claro de que eso es lo que ellos buscan a nivel mundial. Entonces, en América Latina está lleno de universidades de Laureate, aquí en Chile hay 2, y eso es un negocio, hecho y derecho. ¿Cuáles son las en Chile? La UDD, la Universidad de las Américas. La Universidad de las Américas, quiero decir, la UDLA y la Andrés Bello. Yo creo que empezar, quiero decir 2 cosas en relación, que esto de dar nombres y todo, pero uno, aquí se ha probado o pretende probarse, y parece que puede ser cierto, pero vamos a tener que esperar, que hay una universidad que se llama Universidad del Mar, que está cometiendo, digamos, ciertos actos poco éticos. Sí. No, derechamente ilegales. Le debe plata a los funcionarios. ¿Y en qué consiste esto? ¿Puedo hacer un resumen? En que destina dinero primeramente a pagar
El arriendo. Los arriendos que son para pagar a los socios dueños de todo. A la inmobiliaria que es propiedad de los dueños. En vez de o a cambio de pagarle a la gente y mantener al día las imposiciones. Eso es más o menos. Pero nosotros en esta mesa de que somos lo que conversamos estamos súper claros y lo hemos dicho muchas veces que aquí no hay que generalizar. Eso, como en todo hay manzanas podridas que ojalá no lleguen a quemar, a podrir, digamos, a todo el cajón. Pero ese es un hecho puntual, claro, y que yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que, digamos, criticar y ojalá que esta nueva normativa que se está haciendo en el Ministerio de Educación logre poner en regla a esta universidad. Pero ese no es el tema. El tema de fondo es que estas universidades privadas que surgieron a partir de la ley del 80 son universidades privadas que han permitido que exista una sociedad distinta en Chile. El porcentaje altísimo de la gente que está justamente marchando por las calles el año 2011 es gente que de alguna manera tuvo por primera vez en su vida la oportunidad de entrar a una institución de educación superior. Y tú lo atribuyes. Entonces, yo digo, a eso, es decir, a la creación, a la existencia, pero obviamente ¿con posibilidades de lucro o sin posibilidades? Con posibilidades de lucro, porque yo porque yo pienso que nadie va a ir a hacer es decir, si creemos de verdad que existe la gente buena onda que hace las cosas por solidaridad y por amor al prójimo, bueno, fantástico. Pero yo creo que los privados tienen, no son Santa Teresa de Calcuta. Los privados buscan, como todos, como tú, como esta universidad y como todas las universidades del mundo, entregar, obviamente. Y ahí está el punto. Una universidad Talca que nos auspicia, que nos cobija es una universidad pública. Sí, yo sé que es una universidad pública, pero hay universidades privadas, digamos, que son sin fines de lucro, hay otras con fines de lucro. A mí eso no me importa nada. A mí lo que me importa es que la calidad de lo que entreguen sea la mejor posible. Entonces, si no hubiera existido esta ley de universidades del año 80, si no le hubiéramos dado, digamos, la posibilidad a que miles de personas se educaran, entraran a formar parte de este núcleo universitario, otro Chile estuviera cantando. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que obviamente esto se va avanzando, que hay que no denostar lo que se hizo atrás, sino mejorar lo que se hizo. Y mejorar significa poner nuevas reglas, poner ciertos como parámetros básicos. Es decir, tú no puedes hacerlo de la Universidad del Mar, tú no puedes estar recibiendo miles de millones de pesos para metértelos al bolsillo. Tienes que meter un porcentaje importante de esos millones de pesos que te lleguen digamos, al bolsillo de la gente que es capaz de... Oye, es un tema que hemos tratado harto y en distintas tertulias. Nos topamos en el Café Cooperativo, varias veces lo hemos conversado y nunca hemos llegado a muchos consensos, porque es un tema muy complejo y queda mucho por andar, y el movimiento estudiantil está recién empezando a rearticularse con más fuerza este año, pero seguramente se va a tirar contra el lucro de nuevo, ahora con esta bandera de lucha de la Universidad del Mar. Y respecto de la importancia o no de este régimen universitario, si realmente fue eso lo que permitió tantas nuevas generaciones o personas que sean primera generación universitaria, es un tema que se está todavía investigando y es probable que haya confluyen varios elementos en realidad. No es solo la universidad, sino que el hecho de que también hay un mayor acceso al crédito, o sea, las familias se han tenido que endeudar para mandar a los niños. No, pues claro, y por eso lo está solucionando el gobierno. No, pero por eso te digo, o sea, también podríamos pasarnos varios programas. Hay varios elementos que confluyen para que esto haya ocurrido. Lo tiraba ni más ni menos que porque ya viene de nuevo fuerte y aparentemente los estudiantes van a tirarse contra el lucro una vez más, y porque tiene que ver con empresarios que apuestan por una actividad empresarial, y esos empresarios hoy día pareciera que no están con Piñera. Para volver al tema, que algo notable. Mira, vamos a parar para hacer un bloque. ¿Hacemos un break? Un break, eso. Y ya volvemos. Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, somos lo que conversamos, volvemos. Hay tantos temas que vamos a darle para adelante para alcanzar a conversar un poquito, ojalá de varios más.
llamó la atención a la opinión pública, aunque no era nada sorpresivo, pero nunca deja de llamar la atención, la autoproclamación a presidente o a candidato presidencial de Andrés Alaman. Faltando tanto, ¿no? Faltan las municipales recién este año y después recién, ¿no? Uno debiera empezar a pensar, según dice la clase política, pero Alaman ya apostó sus fichas. ¿Qué opinas tú, Luis Eduardo, de esto? Bueno, yo creo que fue bastante notable. No sé, yo me tocó verlo varias veces en las noticias, porque como las repiten constantemente. Es bien interesante si ustedes se fijan en cómo ocurre esto. Al final del discurso de Alaman estaba sin los lentes. Y él necesita lentes para leer, al contrario de mi caso. Yo dije, yo soy miope, entonces él tiene presbicia. Entonces ustedes ven de que cuando llega al final, a cerrar el discurso, el tipo busca sus lentes, se los pone y lee, que es una cosa muy característica de alguien que no quiere cometer un error en el fraseo que va a utilizar para explicar lo que va a decir. Pero un político cuidadoso, ¿no? Sí. Entonces, el fraseo que él hace es que él está dispuesto a aceptar si hay alguien, ¿no? o si a alguien le encarga la responsabilidad de ser candidato. Me parece una manera muy elegante de frasearlo, pero sin duda lo que hizo fue lanzar su candidatura. Yo creo que no es bueno para el gobierno, y creo que en eso Lagos lo hizo bien, cuando llamó a Soledad Alvear y a Michelle Bachelet y le dijo, mire señoras, ustedes van a ser candidatas presidenciales, yo quiero su renuncia y hasta luego. Ahora, pero ese proceso se demoró mucho más en el gobierno anterior. Y yo encuentro que Lagos logró controlar y mantenerlas, calladas mucho más claro, tiempo. Lo que es muy difícil de hacer, sobre todo con personalidades como las que estamos hablando. O sea, Alaman es un tipo que lleva en política miles de años y que ha sido precandidato presidencial varias veces. Y ha tenido todas estas peleas con Piñera ya desde antes. Desde antes. Y Goldborn es un candidato muy poderoso que sin tener una tradición política es un tipo de una personalidad bastante fuerte y que tiene claro lo que quiere. ¿Por qué no conversamos francamente? Entonces yo creo que en eso yo lo lamento por Piñera, porque yo creo que le complica el gobierno a Piñera tener a dos candidatos presidenciales que están corriendo. Pero los puede sacar, ¿no? Los puede sacar, pero de hecho, los cambios de gabinete. A Defensa le vendría bastante bien la salida de Alaman, ¿no? Tiene 5 ministros de energía en los 2 años y medio que lleva. Tiene 2 ministros de Economía, tiene 2 ministros o 3 ministros de Defensa. No, o sea, es muy complicado cambiar de ministro a cada rato. No es una pega que uno aprende en el colegio. Vamos de lo macro a lo micro. Lo macro es que tiene mucha razón, Eduardo. Lo que pasa es que el periodo presidencial es muy corto y yo creo que todo el mundo se está dando cuenta de eso. 4 años implica, digamos, que a los 2 años... ¿Hubieras querido tener más años de Piñera? Pero obviamente. Oye, yo soy ateo, pero que Dios nos salve. Así como tuvimos 6 años de Frey, Dios me libre. Pero en fin, fue largo, en fin. Pero te quiero decir que hay un consenso más o menos claro, hay un consenso más o menos claro de que 4 años para hacer una verdadera política de Estado y un buen gobierno es poco. Pero ese es un tema macro, pero vamos ahora y que debiéramos abordar porque es súper interesante. En segundo lugar, el tema de las candidaturas. A mí me encantó escuchar el domingo pasado a Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, diciendo las cosas como a él le gusta decirlas, por su nombre. A ver, dejémonos de cuenta. Aquí hay, en el gobierno hay 3 candidatos, Alaman, Goldborn y Longueira. Longueira parece que está hoy día en las encuestas bastante más bajo. Y lo que va a pasar... Por empeño no se queda. Por empeño no se queda. Pero en definitiva lo que va a pasar, y es absolutamente claro que va a pasar, más tarde o más temprano, es que de esos 3 va a quedar uno. La lucha real, a mi juicio, es entre Goldborn y Alaman. Alaman, que representa, digamos, la experiencia política, una capacidad, pero sin límite, digamos, para llegar a acuerdos, un hombre de gran estatura, ¿no es cierto?, política, y por otro lado, pero inserto de alguna manera en los partidos y en las cúpulas. Y eso yo creo que le va a jugar en contra, versus un Goldborn que es la novedad, es la renovación, es lo que fue la Bachelet. Pero vámonos termino. Y Pablo Longueira, que es la UDI,
va a tener que dar, a no ser que se produzca un ¿Qué cambio. va a hacer Piñera? No, Piñera lo que va a hacer es esperar. Yo creo ¿No que debiera después de las sacarlos del municipales. gabinete? No, pero después de las municipales, pues obvio. Es decir, yo te aseguro que en noviembre tenemos nuevos ¿Pero quién se ministros va a de sacar la defensa. foto con los candidatos? Se va a sacar las fotos ¿Alcalde? de todas maneras se va a pasar. ¿Los ministros? Se van a sacar las fotos dependiendo, pero van a sacarse las fotos. Yo creo que pueden infringir la ley electoral incluso. Hay un pero yo vi muchas fotos de Bachelet o de Lagos cuando todavía la Bachelet cuando era candidata con algunos diputados, senadores. No, eso es política, es la chipuchina que tú sabes. Pero sería fuerte, tener a candidatos, se adelantó. Se adelantó la caracterización que tú te saltaste. No, pero al tiro te doy todo el pase. Alaman es la derecha liberal y Goldborn es UDI. Entonces aquí lo que está haciendo Longueira es posicionarse de tal forma de obligar a Goldborn a negociar con él para evitar de que si acaso Goldborn es el candidato, le salga un Piñera que no tenga la posición ideológica. Es un buen punto, la negociación de y la UDI para tener... muy importante. O sea, como lo dijo Longueira, si yo me puedo... lo dijo de una arrogancia poco feliz, creo yo, pero él dijo, si yo quiero si yo quiero ser candidato por la UDI, no me cuesta nada. Lo dijo en una entrevista en el Mercurio el domingo antepasado. Es típica frase de Longueira. Pero sí, él va a negociar seguramente. Ahora, es muy buen político Longueira, por favor. Oye, y un hombre que fue capaz en el momento de la concertación de salvar a la concertación. ¿Qué va a pasar? Es verdad eso. ¿Qué va a pasar con la cartera de defensa, Pati? Esta vinculación de un ministro en campaña. Mira, no sé si pero te lo pregunto, porque yo sé que este tema te importa y defensa es un tema de largo plazo, no de corto plazo. ¿Sabes qué escuché? No sé si a Rodríguez Elizondo o a alguien del mundo de relaciones exteriores. A mí me preocupa mucho porque, y yo creo que al mismo Larraín, nosotros vamos a tener en diciembre la discusión de La Haya, muy fuerte. Eso quería llegar. Esto es súper central. Tenemos permanentemente el tema, digamos, del mar para Bolivia. Es decir, nuestras relaciones con los vecinos, incluso con Argentina en todo el tema económico, es tremendamente difícil, complejo. Y tenemos una cartera de relaciones exteriores con flaqueza, con bastante flaqueza. Yo creo que eso yo no diría que, perdón, yo soy una gran defensora de Moreno. Yo creo que él ha hecho una súper buena política, no, para nada. Pero sí me preocupa que de alguna manera hay que estar 100% en este cuento, porque el cuento de La Haya es muy importante. A mi juicio hay muy mala comunicación. Yo entrevisté el otro día a Juan Gabriel Valdés, para el Diario Financiero, y le encontré toda la razón. Él es un socialista, un gallo muy inteligente. Me dijo, el problema que tenemos es que de repente no estamos comunicando lo suficiente a la ciudadanía lo que se nos viene. No solo a la ciudadanía, sino que hacia afuera. No, bueno, pero más allá hacia afuera de la ciudadanía, es decir, nosotros tenemos que estar preparados, ojo, más allá de toda esta temática política. ¿Que vamos a perder algo en ese fallo de La Haya? Yo no lo sé, pero lo que te puedo decir es que un ministro de Relaciones Exteriores, porque quiero retomar, el ministro de Relaciones Exteriores tiene que estar 100% puesto en eso. Por lo tanto, yo creo... ¿El ministro de Defensa? El ministro de Defensa, perdón, a eso voy, los dos, obviamente, pero iba el ministro de Defensa, perdón. Y lo que quiero decir con esto es que yo creo, como esto es en diciembre, creo que octubre va a ser una buena fecha después de las municipales para hacer el cambio. No vamos a esperar enero. ¿No será tardío? No creo que sea tardío porque yo creo que, supongo yo, que el presidente de la República va a saber elegir a un muy buen ministro de Defensa. Ajá. ¿Y el tema con Bolivia, Pati, a propósito? Complicado. Yo no sé, ¿tú pensáis, tú eres partidario de alemar a Bolivia, Luis Eduardo? Sí, yo creo que el principal aporte que hizo Pinochet a la nación fue su propuesta a Bolivia. Yo creo que ahí Pinochet... Más porque pone en jaque a los peruanos. Tuvo una posición... No, pero y a mí me parece que en realidad él se jactaba de ser un geopolítico, digamos, ¿no? Y yo creo que él entendió de que gran parte de los problemas que Chile tiene en su vecindario inmediato tienen que ver con el problema de la falta de resolución del tema de Bolivia y el hecho, efectivamente, de eventualmente poner a Bolivia como un colchón entre Perú y Chile. Que no deja de ser una cosa importante para nosotros. Por el tratado de decirle que no a Bolivia. No, claro, pues, porque la decisión es de los tres. Pero yo creo que aquí hay que tener mucha claridad y yo en esto no me equivoco porque, es decir, me puedo equivocar. Nunca te equivocas. No, yo siempre me equivoco, muchas veces me equivoco. Lo que te quiero decir es que tengo en esto una posición clara. Yo no tengo ningún problema de alemar a Bolivia, pero en la medida en que no sea gratis.
A ver, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y los tatarabuelos de miles de chilenos lucharon en la Guerra del Pacífico y no va a ser por nada. Nosotros tenemos un territorio que tenemos que defender. Pero yo estoy dispuesta a todo tipo de transacas en la medida que eso también me traiga, pensando en el futuro, me traiga posibilidades de desarrollo y de mejor posibilidades para Chile. Y yo veo que Bolivia está sentado en el gas, está sentada en una cantidad enorme de energía que nos puede ser muy útil. Entonces, lo primero, darle mar a Bolivia, pero siempre con una compensación. Pero eso fue lo que propuso Pinochet. No, por eso. Por eso, o sea, tú usaste bien la palabra. Tiene que haber una transacción. Negociación. Una negociación. ¿Regalar gratis? No, yo no lo voy a dar gratis. Yo nunca he dicho de regalarle el mar a Bolivia. Esto quiere un poco norteamericano, es decir, estadounidense para estas cosas, una negociación win-win. Pero claro, pero y como dice Patricia, o sea, no es que Bolivia esté sentado en el gas se lo está vendiendo a Argentina y a Brasil en cantidades industriales. Ahora, ¿no? Hablaba con el taxista, los taxistas a mí me encantan. Ya, con esta anécdota del taxista terminamos. Los taxistas son sí, porque esto tiene que ver con el sentido común. Son el sentido común. El sentido común de la calle. ¿Usted está de acuerdo con entregarle mano a Bolivia? Sí, me dijo, no tendría problema si es que me dan el gas. Le dije yo, ¿y cómo lo haríamos? Chuta, es que yo tengo desconfianza, me dijo los bolivianos, porque pucha, han pasado 20, 30, 40, 50 presidentes cuando en Chile, digamos, se ha seguido, salvo ciertas excepciones, se ha seguido un cambio, digamos, bastante normal. Entonces, nuestro problema es la confianza. Nos pasó con Argentina, no quiero que nos pase con Bolivia. Pero hay una muy buena disposición de Chile. Era un geopolítico. El tipo era total. Las encuestas no muestran lo que tú dices. Sí, este es un taxista excepcional. Sí, porque un taxista el chileno medio, en general, por las encuestas que uno conoce y por las cada vez que se pregunta, que uno mismo realiza, ¿no? Es que el chileno medio es bastante básico y es muy patriotero en esto y no le gusta entregar nada. Cuestión que yo creo que está equivocado. Yo creo que parte de vivir en comunidad, y esto es un vecindario, es dar y recibir. Nos ayudaría mucho. El problema es la confianza. ¿Cómo arreglar esto? Yo estoy de acuerdo contigo de que hay un tema de confianza. Ahora, fíjate cómo lo han resuelto los vecinos entre ellos. Porque uno dice, bueno, a ver, ¿cómo esto de que Brasil, que necesita el gas para Sao Paulo, y construyeron un gasoducto que tiene algo así como 1.600 kilómetros, no sé cuánto, una tremenda inversión, tienen inversiones en Bolivia y ocasionalmente han habido conflictos, pero en general ellos y los argentinos se siguen abasteciendo de gas de Bolivia desde hace 40 años. El importe de Brasil para imponerle algo a Bolivia. No, pero está bien, nosotros en relación a Bolivia también somos enormes. Estamos de acuerdo. ¿No? Pero es como Alemania con Francia. Yo creo que ahí podríamos entrar en si se pudieron poner de acuerdo después de tanto conflicto. Pero yo creo que eran bastante más que civilizados. Los acuerdos no pueden ser, como hemos pretendido en Chile, de empresario con empresario, sino que son acuerdos de Estado a Estado. Ese fue el gran error del gobierno. Y hay muchas cosas que funcionan a nivel latinoamericano, a pesar de todos los despelotes que tienen internamente los países. El apoyo del Estado es fundamental. Central. Hemos concluido con nuestro Somos lo que conversamos. Si empezamos recién. Breve pero entretenido. Desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro auspiciador. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Qué rico conversar, ¿eh? Por supuesto. Es muy rico, sí.